A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en las cucurbitáceas, por ejemplo, chilacayote, que es muy común aquí, algunas calabazas, la capacidad que tienen para trepar hasta 10 metros y llegar a dar frutos colgando en árboles a gran altura. Yo siempre he tratado de comprender cuál es la razón por la que una planta a esa altura y de ese tamaño, con esa guía, puede bombear, puede llegar toda la savia y dar un fruto de 6, 7 kilos a lo alto. ¿No? ¿Y quién le mete el agua al coco, no? Eso es interesante. ¿Quién le mete el agua al coco, no? Sí, porque de una palmera, un árbol grande se entiende, ¿no? Pero de una planta como una cucurbitácea que nace rápido y muere relativamente rápido, ¿cómo puede tener ese sistema para poder ir y venir la savia tantas veces, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que se replantean hoy con relación. Una cosa que no está clarificada, como el agua vence la gravedad, ¿no? Lo que sí sabemos es que la vida siempre vence la gravedad. La vida es antigravedad. Todo aquello que no es vivo es gravitacional. La vida es antigravedad. Todo lo que es vivo se empina frente a la gravedad. Todo lo que pierde el sentido de la vida, todo lo que pierde el calor es gravitacional. Interesante eso, ¿no? Y hay cosas que, hay todavía varias hipótesis, ¿no? La manera en que va subiendo la presión del agua y cómo sube esa, y vence eso. Y ahora hay una nueva reformulación en función de que se descubre el cuarto estado en que se encuentra el agua. Siempre nos dijeron, hasta hace poco nos decían, que el agua se encontraba en 3 estados, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. Y no en tanto ahora se confirma que el agua existe en estado viscoso. La viscosidad del agua hoy en día ya se comprueba, ¿no? Eso fue un trabajo que lo hizo un grupo de científicos, entre ellos liderado por un Zucker, entre suizo, alemán y francés el tipo. Y casualmente estaba esa presentación de trabajo, lo hizo en los Países Vascos, en Lyon, cerca con Francia, un instituto forestal que hay allí de maderas vascas. Hay una película que se hizo sobre eso hace 2 años, y él presentó este descubrimiento ahí, porque él es el mayor asesor de movimiento de savia de la luna en las maderas de acuerdo a la luna. Entonces, de acuerdo a la luna, y él trabaja esto. Los vascos también se han caracterizado por grandes construcciones de embarcaciones, y una de las mayores embarcaciones de los vascos está hundida en Canadá. Ese barco fue recuperado, fue hecho las mediciones, y nuevamente el barco fue hundido, y ahora se está haciendo una réplica con todas las mediciones originales de ese barco nuevamente en los Países Vascos. Está haciendo ese barco nuevamente. Y ahí se hizo una presentación sobre esto. Yo hice una presentación sobre la luna en América Latina y la interpretación campesina, y él hizo toda una interpretación ya de cálculos físicos sobre la luna y la influencia, y hizo correcciones de trabajos antiguos de los alemanes, donde se demuestra que realmente la luna sí tiene influencia sobre grandes volúmenes de agua. Y ahí pues él también, en función de ese trabajo que hace, terminó descubriendo cómo el agua se encuentra en estado viscoso. Esto vino a complementar algunos interrogantes que yo tenía con relación a los principios de la trofobiosis. La trofobiosis es el estado de mayor o menor armonía nutricional de un cultivo. Eso es, trofo es alimento, biosis es existencia de la vida a partir de la alimentación. Vamos a ver si tocamos este tema, se llama trofobiosis. Trofo es alimento, biosis, existencia de la vida a partir de la alimentación. Entonces los venenos y los fertilizantes químicos rompen el estado de armonía nutricional de las plantas. ¿Por qué? Porque es química, ¿no? Por ejemplo, los fertilizantes químicos son sales, y los fertilizantes químicos, al ser sales, rompen el estado de armonía nutricional de movimiento del agua. ¿Por qué? Porque las plantas se deshidratan. Una planta que recibe sal, como son los fertilizantes químicos, hace con que la planta demande entre un 25 y 30% más de humedad. Por ejemplo, un fertilizante puede ser un herbicida. Si no hay humedad, la planta se deseca porque se deshidrata.
Entonces los fertilizantes químicos vienen amarrados con el aumento del consumo de agua. Pero no hay problema, te vendemos el equipo de agua y el riego, te hacemos el pozo, nos das una mordida y te agilizamos la documentación y te atrasamos o te retrasamos una cosa que se llama registro o contador del agua también, ¿verdad? Y aquí todo popote vuelve y se mete por $1.000.000 de pesos, ¿no? Y eso, pues, estoy hablando en América Latina, no sé el caso de México, ¿verdad? Donde el lençol freático, por ejemplo, en el norte de México, no tiene reposición por año 40 centímetros. ¿Qué significa? De que totalmente el agua está desapareciendo en esa zona. En el norte de México, el lençol freático no tiene reposición hace años y cada vez tiene 20 a 40 centímetros menos de reposición en el lençol freático. Significa que cada vez hay menos agua en esto. Esto permite entonces que aumente la salinización de todas las tierras del norte. ¿Por qué? Porque hay lugares en Sonora que el mar, la infiltración del agua del mar ha avanzado 70 kilómetros ya. Entonces, en la medida que el lençol freático baja, aumenta los espacios para que entre el agua de mar y va ocupando. En lugares donde se encontraba el agua de mar bajo la superficie del suelo se encontraba a 170, 120 kilómetros de distancia. Hoy esa agua del mar tiene una infiltración ya a 50 kilómetros de distancia. O sea, la salinización de los suelos es inminente en esa zona. ¿Por qué? Por la alta saqueo del agua, el alto consumo del agua y bajos rendimientos. Para que ustedes tengan una idea, 1 litro de leche puede consumir aproximadamente en México unos 3.000 litros de agua para ser producido. Motivo por el cual la política de México es importar leche en polvo. México no produce la leche que se consume. No, México no produce la leche. Entonces, México es un gran importador de leche en polvo. ¿Por qué? Porque es más fácil hidratar el agua, y hidratar la leche con el agua mexicana, que estar produciendo con alfalfa 1 litro de leche. Más o menos está en un consumo de 3.000 litros de agua para producir 1 litro de leche. Entonces, eso es inviable. Es mejor ellos en México traen la leche en polvo. No, creo que México no produce 50% de la leche que consume. Entonces la trae de Uruguay, una parte de Argentina, otra parte de Nueva Zelanda, otra parte de Estados Unidos y creo que trae una parte de, no recuerdo, hay otro país. Bueno, eso es cómo el país va perdiendo. En la medida que se agota el patrimonio natural y no recursos, porque no existe recursos naturales, la palabra recurso es utilitarista, ¿no? Un recurso, una cosa que yo uso. Y esa palabra nos enseñan siempre a nosotros, recursos naturales. No, pues no existe. La naturaleza no produce recursos. Así como no existe el recurso humano. La universidad está llena de departamentos de recursos humanos, de idiotas, de útiles, de objetos. La palabra recurso es objeto. Entonces, y eso es todo, las cavernas están llenas de todo ese recurso humano, no existe un recurso humano. La palabra recurso humano significa herramienta. El ser humano no es una herramienta. Entonces nos meten en un cuento y en todo. Hay que hacer una serie de correcciones que tenemos, ¿no? Hoy en día. No es fácil porque uno está acostumbrado a batir un lenguaje totalmente deformado y fuimos adiestrados mediante ese lenguaje deformado utilitarista, ¿no? Entonces el patrimonio natural y ese patrimonio de la naturaleza cada vez lo agotamos y tiene cada vez menos reposición, ¿no? En estos momentos se calcula que no existe litro de agua en el mar que no tenga contaminación. Por cada metro cuadrado de superficie del mar en estos momentos se encuentran 13.000 partículas de plástico. Por cada metro cuadrado de superficie marítima se detectan 13.000 micropartículas de plástico. Y no hay litros de agua en el mar que no tenga plástico en estos momentos. Predominan 5 metales en esos análisis de plástico: mercurio, cadmio, cromo, plomo y arsénico. Son los 5 elementos que predominan la contaminación del mar. Hay cosas graves que no nos da cuenta, ¿no? Por ejemplo, pues, el agua del mar duplicó la acidez, ¿no? El agua del mar duplicó su acidez. ¿Qué significa el agua del mar duplicar la acidez? En estos momentos se calcula que más del 50% de todas las especies vinculadas con calcario ya están desaparecidas. Y no nos dicen eso. ¿No? El agua del mar duplicó su acidez. No nos dicen eso.
hay más reproducción de ballenatos que de ballenas. Eso significa que extinción de ballenas, ¿no? Esta modificación de reproducción de machos está en función enorme de herbicidas. Tuve un trabajo que hay en Australia, ¿no? En Australia hay un trabajo sobre reproducción, cómo los herbicidas afectan la reproducción. Es una modificación en el sistema de reproducción. En el momento que hay más machos que hembras, automáticamente va a la extinción de la especie. No, la especie depende más de reproducción por féminas, de hembras, ¿no? La huella de mar duplicó su acidez y se calcula que una gran parte de especies que continúan evolucionando pararon su evolución y ahora están desapareciendo. Y se calcula que más del 50% de muchas especies de origen calcáreo ya han desaparecido. Entonces son informaciones que nos las esconden, hacen películas, hacen sobre esto, y hay gente que acumula datos científicos para dentro de 10 años presentarnos la catástrofe, ¿no? Como Al Gore, ¿no? Él pasó un tiempo emitiendo un montón de información para hacer su película, ¿no? El que fue vicepresidente de Estados Unidos, ¿no? Al Gore. Al Gore, sí. Al Gore entonces necesitaba hacer una película. Y para hacer una película necesitaba datos. Y esos datos catastróficos. Pero no los podían revelar porque estaban haciendo la película. Entonces, mientras que se estaban haciendo una película, el mundo valía madre, ¿no? Porque era hacer la película para él. Porque revelar los datos significaría que perdía peso la película de él. Entonces tenía que provocar impacto. Pero mientras que estaba haciendo la película, estaba valiendo madre la cosa, ¿no? El orgullo, el egocentrismo. Hay mucha información, hay más de información que hay escondida y es realista todo. Por ejemplo, este tipo, hay una propuesta, ¿no? Que es, hoy se calcula que es poco recorrer 420.000 kilómetros de distancia, o en una ballena recorrer 354.000 kilómetros de distancia a la Luna es como una carretera, ¿no? Espacial. Y hoy se plantea la corrida hacia la Luna de 354.000 kilómetros de distancia de la Tierra como siendo una carretera espacial para llevar materia prima altamente contaminante, descontaminar en la Luna y traer la materia prima ya elaborada para acá. ¿Sabían de eso, no? Hay un proyecto de ese tipo. Transformar la Luna como un mecanismo satélite de descontaminación de materia prima altamente contaminante en la Tierra, descontaminarla allá, dejar toda y traerla de vuelta. Esa es propuesta, ¿no? La Luna como un depósito de tratamiento de sustancias altamente peligrosas para purificarlas y traerlas para acá. Y se tiene como una carretera, ¿no? Cósmica. Es fácil, ¿no? No, voy allí a 354.000 kilómetros, ya regreso y descontamino, vuelvo mierda en otro lugar y ahora traje mi materia prima, ¿no? Y entonces ahí viene el valor agregado, ¿no? No, esto, mira, esta materia prima fue a la Luna y regresó, ¿eh? Entonces vale esto, ¿no? Tengo materiales de computación que fueron a la Luna, ¿eh? ¿No? Entonces ahora te van a echar ese cuento chino, ¿no? La Luna, ¿no? No, mis lentes fueron hechos con materiales que vinieron de la Luna. Sí, volvieron mierda ya, ¿no? La misma cosa que pasarse a la casa del vecino a cagar y bueno, hasta luego, ¿no? Contaminé la casa del vecino y yo me limpié el culo con las sábanas del vecino y hasta luego, ¿no? Es así de sencillo, ¿no? Un poco figurado la cosa, pero es real, ¿no? Ahí te pones en la luz y así. O cogemos esta mesa, la levantamos y que alguien que la tenga aquí. Bueno, preguntas. A ver, Fukushima y los pesticidas y todos esos venenos, ¿ahora dónde nos llevan? ¿O Fukushima también se llama un cuento? No, o sea, hoy la realidad es, ¿no? Imaginen, ¿no? 3 millones de... Sistema oficial, 3 millones de toneladas de veneno, ¿no? ¿Dónde van a parar, no? Es que quiero mostrarles una cosa aquí que la vi ahora en México hace 2 meses, ¿no? Sobre la promoción de cemento Cemes, más barato, y les voy a mostrar por qué hay cemento Cemes más barato aquí en México. Una pregunta, Jairo. Ayer, mientras estábamos en la práctica, mencionabas que tú sugieres 8 formas de aplicar AMM. Fuimos con la sólida, con la líquida, con carbón activado y ahí nos quedamos.
Ah, sí, bueno, que quiere que algo pendiente. No hay cosa más bella que el beso pendiente, ¿no? Porque ¿para qué sirve un beso pendiente? Pues para caminar, ¿no? Entonces ahí queda pendiente. Bueno, Hicimos la de los micos. Hicieron con líquido con Nacho, ¿no? Hablé de las sales para el ganado, ¿no? sí. Hablamos de las sales de Alimentación ganado, bovinos. nos diste las proporciones. Se habló de aquellos filtros que se hacen también, ¿no? Ajá, de tu invento que ya te robaron. Se habla también del tratamiento de baño seco también, ¿no? También. Y lo último que hablamos fue el carbón. El biocarbón. Ajá, Lo vamos a hacer hoy. bien. Entonces también, van 4, ¿no? Van 5. también Nacho nos encargó que te pidiéramos la de fosfato monoamónico. No, ¿cuál monoamónico? ¿Cuál demónico? Y fosfito. No, fosfito monopotásico. Y vemos el No confundas huevos de araña con arañarse los huevos. Bueno, ¿y este personaje qué? ¿Funciona? Pregúntale Juan. Así dijo Nacho. ¿Este está arrancando, no, Juan? Sí. Muy bien, preguntas. Jairo, ayer... Es que en la tarde vamos a terminar la práctica de fosfitos, vamos a hacer carbón y vamos a hacer 3 prácticas en la tarde. Sí, Jairo, Dime. en las últimas láminas ayer anoche nos mostrabas para ayudar a engrosar frutos, mantenimiento nutricional, Multimineral, todo sí. eso. Si yo tengo una planta o un frutal que sé que ya viene su temporada de floración, ¿tengo algún tratamiento más reforzado con fósforo o qué hacemos? ¿O con eso se está bien? Con eso que mostrabas ayer. Mire, yo tengo estoy haciendo el otro manual y no sé si agregarle una palabra al título del manual. Y la otra frase que estoy tentado a colocarle al manual es colocarle tantas recetas, actualizado, ampliado y todo, y colocar entre paréntesis y otras mentiras más. Ustedes como que se bloquean con la receta, ¿no? Como que eso es lo que esperan, ¿no? Mire, esa cuestión de las recetas, eso ahí son parámetros. Las recetas no son fijas. Les voy a colocar ejemplos. De acuerdo a la temperatura, hay elementos que se bloquean y están presentes. Comienza a llover, hay elementos que se desbloquean y están presentes. 2 o 4 grados más en el suelo modifica el pH, por ejemplo. No es lo mismo, esa experiencia la pueden hacer. Manden a hacer un análisis del suelo en la tierra en la mañana y en el mismo hoyo en la tarde después de un sol. Y verá que el análisis del suelo cambia. Y lo que quiero decir a ustedes es que todo es dinámico, todo es metabolismo. Y el metabolismo depende de las condiciones de ánimo de todo. La planta tiene un estado de ánimo. Y el estado de ánimo de la planta depende de condiciones de temperatura, de humedad. Entonces ustedes nunca se cansarán de ver recetas y más cosas. ¿No? Uno de los apartes que yo estoy haciendo en el nuevo manual es mostrando a ustedes, no soluciones, pero mostrando cómo elementos se bloquean con mayor o menor temperatura. Y ahí ustedes tienen que resolver. Los análisis de suelo para nada sirven, porque esos análisis de suelo son padronizados y no consideran las condiciones ambientales, para nada. Segundo, todos los análisis de suelo son hechos con extractores que no están en la naturaleza. Los extractores químicos con que se hacen los análisis de suelos, esos no tienen que ver nada conforme se hace la extracción bioquímica en la naturaleza. Los extractores químicos que determinan un fósforo o un potasio en un suelo son extractores totalmente de síntesis. Esa extracción es química, pero la manera en que es hecha con ese extractor químico no existe en la naturaleza. Entonces la pregunta es, ¿y la naturaleza qué extractores usa? Yo determino por un extractor químico tanto de fósforo,
Pero en la naturaleza, ese extractor químico, para sacar yo en el laboratorio la cantidad de fósforo, ese extractor no existe en la naturaleza. Entonces está bien, de esa manera química en tu laboratorio es eso. Ahora, en la naturaleza, entonces por eso ellos niegan la vida, porque la vida se chingan de esos cabrones. Y qué bello. Porque la vida modifica todo, los mecanismos de extraer. La vida utiliza otros mecanismos que no sabemos todavía, ¿no? Entonces no sé si me hago entender o quedan con más dudas, ¿no? No, o sea, la determinación de ciertos elementos es de una manera química, de tal forma que lo determinas, pero así no es que la naturaleza lo hace. La naturaleza usa otras vías, ¿no? Entonces, ¿qué aplicarías tú antes del florecimiento? Yo trabajo por instrumentos, ¿no? Yo voy piloteando por instrumentos y voy hablando con la planta. ¿Y qué habla con la planta? Es que la planta te manifiesta un estado de salud, ¿no? Y eso es cosa que... O sea, es difícil transmitir el cariño que uno puede expresar por un hijo. Ve, dame la fórmula del cariño por el hijo. Híjole, ¿cómo hago, no? ¿A dónde se vende eso, no? Pero sin embargo, ¿sabes? Eso. Hay cosas que son del sentido común interior y que no se consiguen, sino que es otras energías, ¿no? Es otra historia. Por eso, mire, la agricultura, entre más tú estés separado del contacto diario de la planta y del terreno, más inútil, más te usan y más miedo tienes de hacer cambios. Por eso los campesinos son menos resistentes a cambios constantes en función de algunas prácticas que usted le indique, porque la dominan. El entendimiento con el campesino no es un entendimiento académico. El entendimiento con los campesinos es un entendimiento de apreciación material y visual. Mientras que el entendimiento nuestro es académico. Y ese académico te da, mientras que con el campesino es lo concreto. Con el académico es lo abstracto. Cuanto más me retiro del campo, más abstracto soy. Y más posibilidades de errar. Cuanto más estoy en el campo, es concreto. Por eso hay que leer un poco a Piaget en la psicología también, ¿no? Lo concreto y lo abstracto. El discernir y lo palpable. No, Piaget, Jean Piaget, un poco en el comportamiento, la identificación de lo concreto y lo material, ¿no? Que es un poco la aplicación que se utiliza en la metodología del campesino al campesino. Con el campesino le entra aquí, le sale aquí. Con el campesino es lo visual. El campesino, las orejas del campesino son los ojos. El campesino escucha por los ojos. Si tienes claro que el campesino escucha por los ojos, no hay discernir con él. Hay la demostración práctica, el resultado. Con el campesino no hay discernir de la teoría, no hay la justificación. Con el campesino está la demostración, lo concreto, la distancia, el hecho, la parte empírica, la base de la investigación. Eso es, ¿no? Vale la pena leer un poco a Thomas Kuhn, ¿no? Sobre todo lo que es el método científico. Y te saca, ¿no? Te manda a estudiar otras cosas. Nuestro método es muy cartesiano, muy limitado. No hay cosa más mediocre que todo el mundo académico discutiendo cosas fuera del campo. ¿No? Yo digo que la verdadera agricultura, las clases están afuera, no están adentro. Pero es todo lo contrario. Los tipos tienen 1000 teorías ahí, no salen de ahí. ¿Qué le puedes aprender a un profesor que no tiene tierra? ¿Qué le puedes aprender a un agrónomo que nunca ha tenido contacto con la tierra durante 30, 20 años y simplemente papeles académicos? ¿Qué le puedes aprender? ¿Con qué autoridad un académico puede hablar con un campesino? Si los estados de emociones cambian. Mira, hay cosas bien interesantes. Cuanto más un campesino tiene el pie en la tierra, menos habla. Cuanto más callos y más tierra, menos habla.
la práctica, el ejercicio del milagro de la vida le paraliza la lengua. El tipo solamente contempla. Eso yo lo verifico con los campesinos. El campesino, entre más rudo, entre más vinculado a la tierra, entre menos contaminado esté por académicos, él es sabio, habla menos. Es fantástico lo que creen. Cuanto más tierra entre los pies, más humus tiene. Y entre más humus, más vida tiene el tipo. Y entre más humus, más fértil. Un campesino que haya estado en menos contacto con la ciudad y con la comida externa, y más contacto con la tierra, tiene aproximadamente 200 millones de espermatozoides por mililitro de semen, mientras que un tipo de la ciudad solamente tiene 200.000 espermatozoides viables de semen por mililitro de semen. Mire la diferencia. Por eso tienen tantos hijos. Y por eso los académicos son bastante estériles, tanto de la cabeza como de los huevos. Los académicos hoy en día tienen miedo de tener hijos. La gente de la ciudad le tiene miedo a los hijos. La gente del campo es feliz teniendo familias grandes. Y nunca piensan en la comida, porque nunca les ha faltado y saben producir comida. ¿Quién es que tiene miedo del hambre? Quien no produce la comida está en la ciudad. Cuando uno está más vinculado a la tierra y sabe producir, véngase. No le preocupa. Y una buena estrategia que decía mi abuelo, todo buen comunista y transformador social debe ser bastante enamorador para tener bastantes hijos, porque así seremos mayoría. Esa es la receta de mi abuelo. Hay que enamorar bastante, tener bastantes hijos, así seremos mayoría. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Éramos 11, mi abuelo 26, 114 años, con 1001 historias que me contó y otras que se llevó, y otras que intento reconstruir. Y el ancho 15, ¿no? 87 primos. Cuando nos reuníamos en la casa, el padre creía que había algún muerto en la casa o algún velorio. Era tanta la gente que decía que murió. No, estamos reunidos la familia. Celebrando la vida. Se formaban alrededor del comal donde estaban torteando, ¿no? No, o sea, eso era una manifestación al lado del comando. No era una reunión familiar, era una manifestación pública. Quítame mi tortilla y mi pedazo. Entonces, eso es interesante, ¿no? La gente del campo que sabe producir no tiene miedo, ¿no? Es la misma cosa que un buen mecánico, no tiene miedo de balarse, ¿no? Cuanto más en la ciudad, más inútiles somos, ¿no? Y más compramos. Más dependientes. ¿No? Esa parte de la reproducción con los campesinos es impresionante. Hay los análisis, ¿no?, de espermatozoides de vida útil. Hoy en Europa, por ejemplo, ya se habla de la natalidad en Europa es 1.3 por año, ¿no? ¿Por qué hay interés de las migraciones? ¿Qué significó Alemania, entre comillas, hacer la parte caritativa de recibir 1,5 millones de migrantes? Es que no hicieron caridad. Esos hijueputas calculan todo. Ellos albergaron 1,5 millones de migrantes como objeto de trabajo. Vean el siguiente análisis. ¿Sabe cuánto aumentó el Producto Interno Bruto de Alemania con recibir 1,5 millones de personas? Eso significó una economía de 250.000 millones de euros. Eso significó recibir 1,5 millones. Porque vino 1,5 millones para trabajar y ocupar espacios que están desocupados, pero que están siendo pagos. Por ejemplo, hay escuelas de niños, pero los profesores están haciendo la cena y están siendo pagos por el Estado. Entonces vamos a educar, entre comillas, negritos para ser nuestros futuros trabajadores y nuestro futuro banco de órganos para trasplantes. ¿Sabían de eso? No. Los europeos adoptan niños en Colombia para tenerlos como futuro órganos de reposición, como son córneas y riñones. Así son esos hijos de puta. Adoptan niños
con la posibilidad de tener reservas de órganos para ser trasplantados. Son mafias de trasplantes de niños. Así se hace. Por eso dicen, no me importa de qué color sea el que yo adopte, pues de cualquier manera son mis futuras córneas. Así dicen los europeos. Europa está destruida, Europa no existe. Europa es una ilusión. Culturalmente, Europa, después de la Segunda Gran Guerra, no aporta nada culturalmente para el mundo, no aporta nada. Y no me digan qué culturas, edificios grandes, carros, tecnología, no, eso no es cultura. Culturalmente, Europa está destruida. No tiene base económica, no tiene. Está jodido, está endeudado. Están jodidos. Europa no aporta nada para nosotros culturalmente, nada. Todo lo que hay que ir a ver a Europa culturalmente es para atrás. Nuevo no hay. Nuevo no hay nada. Yo les pregunto allá, muéstrame algo nuevo culturalmente aquí. No hay nada. Hay un edificio que hace una forma, es una escultura. Que un carro que hace eso, que camina solo, es una escultura. Eso es tecnología descartable. Cada vez los idiomas se reducen. ¿Por qué todo el intento de Franco con los vascos para destruir el idioma? Era prohibido hablar idiomas diferentes. Se mandaba a perseguir y se mataba a la gente por hablar diferente. Era chocante en un tipo hablar euskera. Se tenía que esconder la familia para hablar. Porque tenía que hablar el idioma del colonizador y del asesino. Así de sencillo. ¿No? O sea, te hacían pasar vergüenzas de la cultura. ¿No? En América Latina nosotros todavía tenemos una conservación de lenguas enormes. En Colombia tenemos más de 32, en México tienen más de 50 lenguas vivas todavía. Y que las encontrás y palpás la gente. ¿No? Cultura no es una cosa de museos. Museos es llorar el pasado. La cultura debe ser viva, existente, de carne y hueso y de corazón palpitando. Eso debe ser cultura. Una de las cosas más chocantes para mí es cuando me invitan a ver un museo. Que voy a ver un museo igual que entrar a un cementerio. Un museo para llorar el pasado. A mí me gusta lo vivo, ¿no? Recordar lo que se perdió. No, la historia debe ser construida viva, ¿no? Una historia viva, ¿no? Entonces, por eso cuando un europeo viene aquí se encanta todo esto. Porque no tiene la diversidad cultural ni la capacidad de expresión cultural que hay aquí. ¿Por qué? Porque está todo programado. Tú no te puedes mover. Europa es administrada por el miedo. Todo el mundo tiene miedo. Miedo de leyes y reyes. Tiene Europa. Miedo. Tienen miedo. Hay un miedo enorme. ¿No? Y es eso. Y te venden un miedo y... ¿no? Te vienes para acá, para América Latina, y aquí puedes hacer fiesta, gritar y hacer carnaval. Entonces Europa es administrada. Una crisis económica, está jodido. No tienen dinero, están endeudados, está jodida, están desempleados, están totalmente con un nivel académico horrible. ¿No? La parte académica es pésima, es pésima. ¿No? Y no hay que confundir cultura con tecnología, ¿no? La tecnología es descartable. La cultura es atemporal, que es cosa diferente. Entonces, no es fácil. Ahora eso uno va viviendo la realidad. Son países totalmente sometidos y nos venden un cuento, ¿no? Nos venden un cuento que no es real. No es real. En Europa se hace fila para recibir comida en la madrugada. Yo en España vi filas de madrugada para recibir, porque tienen vergüenza de hacer la fila en el día, porque se da cuenta la gente que hay fila para recibir una cesta básica para comer. En España, en un par de colegios, vi fila para recibir donación de comida.
¿Y por qué la hacen de madrugada? Porque tienen vergüenza que otro vea, ¿no? Pero hay fila para tener donación de comida. Solamente que va al interior y comienza a ver la situación, ¿no? Entonces hay un miedo enorme. El miedo es tan enorme que en algunos lugares no se ponen de acuerdo. Por ejemplo, en Bélgica, hasta 250 gallinas tú puedes tener con el campo. En España, en algunos lugares usted no puede tener más de 49 gallinas porque va preso y tiene multa de 2.000 euros si usted tiene 50 gallinas. Se las cuentan, ¿eh? Sí, señor. Usted no puede tener, en algunos lugares no puede tener más de 10 gallinas. Si usted tiene más de 10 gallinas, usted tiene que ser granjero. Y para ser granjero usted tiene que aportar un crédito del Banco Mundial. Están más jodidos que nosotros. Un campesino en Europa, en muchos lugares, no puede tener más de 10 gallinas. En Badajoz, frontera hacia Portugal, los campesinos en esa zona no pueden tener más de 50 gallinas. La policía va y les cuenta las gallinas, ¿eh? Es multado. Y si no, eres preso. Hay un miedo enorme. Todo es reglamentado. La tasa de natalidad es 1.3 por año en Europa. Está sin gente. Las estructuras están desocupadas en Alemania. Entonces, ¿qué hacen? No, pues traigamos gente para ocupar todo eso. El Estado está pagando, está funcionando dentro del punto de vista económico de las estructuras que tiene. Hay universidades, hay cupos, no hay quienes llenen, porque no hay gente naciendo. Están todos viejos, arruinados, jodidos, enfermos, tomándose durante los últimos 10 años, un europeo que esté pensionado, 10 años más de vida que le restan, él se toma 80.000 a 40.000 pastillas. Es el consumo de droga en Europa, por pensionado. Un pensionado durante sus últimos 10 años se consume entre 40.000 a 80.000 pastillas. Cuando termine de tomarse las 80.000 pastillas y ya le quitaron el poquito que tiene, lo desconectan. Próximo. Porque es la patología de la enfermedad que da lucro. El enfermo da lucro. El muerto no da lucro. El que da lucro es el dependiente. ¿De quién? De las agrofarmacias. Agrofarmacias. Ecofarmacia. Farmacias. Las farmacias. Por eso agricultura y farmacia está junto. Alemania entonces recibe todo este mundo de gente para renovar su mano de obra. Esto fue hay una persona, un escritor español, Félix Rodrigo Mora, está terminando de hacer un libro sobre qué representan en la decadencia europea las migraciones. La consideración. Entonces lo que hacen es lo que hacía Estados Unidos con los cubanos, ¿no? No, no te quiero recibir, pero que sí. Y no te quiero recibir, pásale. No te quiero recibir, pásale. Te necesito, ¿no? En la década de los 80, perdón, en la década de los 90, cuando los 20.000 migrantes balseros cubanos se fueron para Estados Unidos, no fue un vagabundo que se fue para allá. Son personas con unos 3 y 4 títulos y 5 idiomas que se fueron para Estados Unidos. Qué diferente. Los 20.000 balseros que se fueron de Cuba para Estados Unidos representó Cuba perder el 6% de su Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque hay gente ya preparada. Se calcula que un africano preparado que sale de África y es migrante para Alemania, está saliendo con su familia, sale por persona 150.000 euros de economía. Porque la gente ya está preparada, ¿no? ¿Quién invirtió en él? Pues el Estado. En educación, en lo mínimo que invirtió en él. Entonces, cuando un individuo sale hacia otro país, está huyendo ya una inversión. ¿Por qué? Me dieron educación, mal, me dieron vestido, sobreviví todo. Entonces, haber sobrevivido está calculado en 150.000 euros por persona y de ahí se hacen los cálculos. Entonces, se reactiva una economía y todo. Entonces, la estrategia es hacerle la guerra ya con la invasión colonial. Los colonizadores van, hacen la guerra, disputan territorio, lo desplazan y le abren la puerta acá porque lo necesitan.
¿Sí es la jugada? Así es. Le hago la guerra, porque son países ricos, tienen todo. Lo jodo, le hago la vida imposible, lo someto y lo traigo. Esclavitud. Claro. Yo estuve ahora hace meses en Benín, por ejemplo. En Benín. En Benín existe, fui a conocer una parte que se llama, hay un municipio que se llama Huida, de huir. De ahí salía, constantemente salían, hay una carretera que une con el puerto. El puerto marítimo en Benín, hacia el municipio de Huida, el puerto se llama Viaje sin regreso, el viaje sin retorno. Llegó a tener 13 kilómetros de negros siendo exportados y vendidos, encadenados. De ahí salieron, se calcula que de ese puerto salieron 170 millones de negros vendidos como comercio. 170 millones de negros fueron comercializados a partir de ahí. 170 millones. Como carnes. Y el que se negaba lo mataban. Hay un museo de la esclavitud. Y está el negro el rey con los cráneos de los que mataban. Su silla y los cráneos. Se llamaba Viaje sin retorno. Así se llama todavía el puerto, Viaje sin retorno. 170 se calcula que salieron de ahí y caminaron hacia las embarcaciones, vendidos como mercancía, 170 millones de esclavos. Donde la gente con familias enteras se despedía y decía, me voy y no regreso. ¿Usted ya pensó subirse en un barco y decir, ¿a dónde voy? Entonces te sacan esas fotografías fantásticas que hacen los europeos, ¿no? El tipo desesperado dónde llegar y el alemán recibiendo y todo, bienvenido, ¿verdad? A una nueva cárcel de la tecnología. Entonces el tipo acosado, 2, 3 hijos, pasando hambre, jodido, expulso, desterrado, y de repente llega a una casa alemana donde le van a dar todo, pues ¿qué hace? El tipo se comporta, ¿no? Es un mecanismo de sometimiento, de obligación por la comida y por todo. Entonces el tipo de fotografía, tengo controlado. Londres es grabado por día 3 veces. Londres, la ciudad de Londres, se graba 3 veces en un mismo día. Toda Londres. Vean el mecanismo de control que hay. Todo el mecanismo de seguridad de Londres equivale a Londres estar siendo grabada 3 veces en 24 horas. El sistema de control y de cámaras. Londres se graba 3 veces por día. Y China ya tiene hasta unos reconocimientos de cara en las calles, ¿no? No, te voy a contar lo que hay. Hay ahora el decodificador de movimiento de labios. ¿Sabe lo que está Y diciendo? uno se ríe porque desconoce, ¿no? ¿Sabe lo que está diciendo? Sí, señor. Yo estoy hablando aquí y hay un decodificador de labios. Hijo de puta, hay que decir eso. O sea, te tienen ubicado y si te quieren ubicar, te siguen, te mapean y están sabiendo que estás hablando. Decodificador de labios. Vigilados totalmente. Hay que volverse ventrílocos. No reconocimiento de voz. No hay que acobardarse. Es saber quién es el enemigo y vamos para ello, vamos para frente. O sea, no hay que agüevarse, no hay que acojonarse, no hay que Es tener claro que no nos podemos dejar cercar por el miedo. Tener claro que tenemos que luchar. Tener claro que el miedo no nos puede acorralar y el miedo hay que expulsarlo. El miedo no nos puede cercar. ¿Y por qué el miedo te cerca? Porque desconoces. Pero cuando comienzas a conocer te llenas de coraje y decir, no, Señor, ¿cómo? No, o sea, a mí no me van a agarrar dormido, No. Mientras que esté vivo me van a agarrar en pie. ¿No? Me podrán agarrar por las espaldas, por detrás de las cortinas. Pero de frente va a ser más difícil, ¿no? Ah, sí, mientras que yo esté de frente, pues ahí voy a dar, no me voy a rajar, no voy a dar la pelea. Te pueden acechar por las espaldas como los académicos hacen. Acechan a la gente por las espaldas y hablan y dan puñaladas detrás de las cortinas, los departamentos. ¿Por qué llaman departamentos? Para que uno hable mal del otro. Por eso la universidad se fracciona en departamentos. Para tener la posibilidad de uno hablar mal del otro y no conectarse.
Eso se llaman departamentos. Cada departamento habla mal del otro departamento, como que si fueran unidades separadas. Entonces viene departamentos de florólogos, los profesores que hablan solamente de flores, pero que hablan mal del frutólogo que está al lado. Y el frutólogo habla mal del ojólogo que está al lado. Y el que estudia las hojas habla mal del tallólogo que está al lado. Y todos estos hijueputas se reúnen y no son capaces de montar una planta. Se reúnen tallólogos, raizólogos, ojólogos, florólogos, frutólogos, raizólogos, y estos creen que cada parte es más importante que la otra parte y no son capaces de montar una planta. No la montan. No la montan. ¿No? Eso es el estudio que hay que hacer de las migraciones. Porque es rico de territorios ricos en tierra, en recursos y en todo, en los materiales, rico en todo, en humanidades. ¿Por qué tienen que abandonar sus tierras? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden entrar a disfrutar las tierras donde se privatizan con safaris de 70.000, 150.000 hectáreas? Para matar la proteína, para matar los animales, hacer orgías bacanales. ¿Por qué? Es el tipo que hace saber tiene que expulsar a la gente. ¿Por qué? Es eso mi pregunta, ¿no? Sin África, ¿no? Todo el movimiento que está existiendo ahora en África es violentísimo. No, la colonización está en una disputa enorme, enorme, ¿no? ¿No? Todos los países francófonos, todos los países de la colonia inglesa, algunos portugueses y otros alemanes. ¿No? La corrida que hay es enorme, enorme por todo, saquear todo. Bueno, es que la luz jode bastante, pero esta presentación era bella cuando está en oscuridad. Vamos a ver. Esto es el cementerio de la Revolución Verde, ¿no? Sí. Allá cambia. El que no cambias aquí nuevamente. Siempre. Muy bien. Esto pues es el cementerio, lo que nos dejó la Revolución Verde. Esto es un poco de historia que es importante comenzar. La primera experimentación de los primeros gases de guerra fue hecha hacia finales de 1916-1917, que provocó, la primera experimentación provocó 17.000 prisioneros ingleses. Estos son prisioneros ingleses humillados por alemanes ante la utilización del primer gas de guerra. Ese gas le provocaba totalmente una ceguera temporaria, diarrea, y le provocaba inflamación de la garganta. Humillados todos ingleses. Todos. Eso provoca entonces inmediatamente a un nuevo mecanismo de defenderse, y es elaborar todos los mecanismos, entre comillas, armas y herramientas de protección individual. Nace con este ataque los primeros 35 millones de máscaras en Europa. La máscara la hicieron los ingleses durante el primer ataque que sufrieron de los alemanes. La máscara es un instrumento de guerra, no para campesinos. Yo siempre le pregunto al agrónomo, a esa máscara que tú le dices al campesino que tiene que colocar, ¿cuál es el origen de ella? La máscara es un instrumento de guerra, no es de campo. La máscara no es para la agricultura, la máscara es para la guerra. Ingleses montan su primera fábrica. Y durante la final de la primera gran guerra y la segunda, quien no usara la máscara y no la portara era multado. Todo el mundo usaba máscara. Todo el mundo usaba máscara. Era obligado, por ley. Y si uno tenía la máscara, era totalmente multado y nuevamente le daban su máscara. ¿Por qué no nos cuentan la historia en la universidad de todo? La historia de la agricultura a través del tiempo y la historia de la tecnología de la agricultura a través. ¿Por qué no la cuentan? Las guarderías. Los niños en las guarderías eran obligados durante una hora a hacer ejercicio de sus máscaras. Los niños. Hace 3 años en Londres di una conferencia donde me encontré, previamente a la conferencia, me encontré 2 abuelos. Y ellos pasaron por esto. Era fantástico lo que me contaban en términos de relatos de ellos. Y fue fantástico porque me los llevé a la conferencia. Y ellos personalmente hablaron todo lo que tenían que hacer durante la guerra colocándose y quitándose la máscara. Toda la sofocación que
hacían ejercicios de aguantar sofocaciones. Los niños. ¿No? Paseo de domingo. ¿No? Todos los ejercicios, todo lo que era guarderías y todo, en el campo, todo lo que era patios libres de infantiles, todos tenían que tener máscara. ¿Esto durante la Segunda Guerra? La primera. No guerra mundial. La primera guerra de los grandes por el mundo. Porque no existió guerra mundial. Sí, Ese cuento nos lo echaron. Una guerra mundial donde todo el mundo se pelea. Si yo fue pelea de los grandes por el mundo, que es diferente. Esa aclaración me lo hizo mi abuelito. Y no fue a la escuela, no sabía leer ni escribir. Pero me aclaró muchas cosas que el profesor no fue capaz de explicarme. Todo era sometido. Todo era máscara, todo se usaba máscara para todo. Ahí están manchas. Estos son jóvenes entre 16 y 18 años, entre comillas, voluntarios. La familia de estos jóvenes recibían un grado, un trato especial y recibían medallas. Estos jóvenes antes de morir, estos jóvenes en el servicio militar se ofrecían, se cruzaban de brazos a asimilar todo el impacto de los venenos fosforados en el cerebro. Estos jóvenes eran sentados, le pedían a las familias que donaran un joven entre 16 y 18 años para ver el impacto del veneno en el cerebro. Morir por la patria, ¿no? Y morir sin razón. La pregunta es, esto no es muy diferente cuando un agrónomo le dice a un joven coloque la máscara para picar el veneno, no es diferente. ¿Hay diferencia? No hay diferencia. Que un profesor le diga a un estudiante coloque la máscara que vamos a experimentar este veneno en la clase. ¿Cómo? ¿Cómo? Ustedes sabían de eso, ¿no? Todos los semestres de entomología y todos los semestres de aplicación de fitosanitarios en la universidad se hace directamente con la aplicación de veneno con todos los jóvenes en las universidades. Eso es violación, entre comillas, si existen derechos de los jóvenes. Eso es denunciable. Ningún profesor me puede obligar a mí a portar una bomba con veneno para hacer una experiencia. No me puede obligar. Yo puedo hacer la misma aplicación con agua. ¿Por qué el profesor me obliga el veneno? Las universidades en América Latina obligan a los jóvenes a hacer prácticas de aplicación de venenos con las bombas atrás llenas de veneno. Yo puedo hacer una experimentación para hacer cálculos de presión y todo eso con agua. ¿Por qué la tengo que cargar? Porque ahí viene el paquete y ya está dopando el joven, ¿no? Este fungicida, tal y tal, lo aplicas así, así. Es adiestramiento totalmente militar. Tenemos que empinarnos contra eso. Eso es perverso, esa es la universidad. A los jóvenes los adiestran para la guerra y les dicen que es para la agricultura. Y les dan diplomas, hacen maestría y doctorado y están en Chapingo. Los campos de concentración, museos hoy en día. Nunca los agrónomos recibieron la información qué significó la triple alianza de la química. IG Farmer. ¿Por qué no me cuentan historia de las alianzas de la agroquímica? ¿Por qué se une Juez en esa época? ¿Por qué se une Bayer? ¿Y por qué se une la BASF? ¿Qué significó esa triple alianza química? ¿Qué significó en la Segunda Gran Guerra? ¿Por qué no me dicen la historia de cada empresa agroquímica? ¿Por qué no me la cuentan? Y entonces yo digo que sería un conocimiento honesto. No, espéreme, profesor. Usted me va a enseñar la historia de un veneno. Enséñeme la historia de esa industria, cómo surgió. No me niegue la historia, por favor. ¿Esto es un centro de educación o de esconder información? Las universidades esconden información. Yo hasta dudo que la escondan porque ya los profesores ni conocen más. Son incultos. ¿Cómo dices que se llamaban las Bayer? IG Farmer, ahí están. Pues química, Bayer y BASF. Sobre esto hay libros, hay todo, documentación. IG Farmer. ¿Qué significó esa triple alianza? Esa triple alianza significó montar este complejo. Este es el complejo de estas tres empresas durante la Segunda Gran Guerra.
¿Qué significó este complejo? Este complejo de la Bayer trabajaba con 73.000 operarios prisioneros por día, 24 horas. Pero era volumen constante. Observen la información. Estos trabajaban, este complejo, ahí trabajaban 73.000 prisioneros obreros en volumen constante y a 24 horas. ¿Qué significa? Que en la medida que iban muriendo, iban para los hornos de cremación y necesitaban renovar. Se calculaba que había días que salían 5.000 muertos y entraban 5.000 nuevos prisioneros. Era renovación constante por día. ¿Y cómo se hace renovación constante por día? Es que al prisionero obrero no se le daba comida. Y eran seleccionados los más fuertes prisioneros. Y ellos creían y eran engañados que iban a tener éxito como escondiéndose dentro de la industria. No, la industria los tenía totalmente controlados. Y les daba, entre comillas, una aparente alimentación que los debilitaba internamente y los mataba. Les daban sopas de desnutrición. ¿Sabían de eso? No. O sea, te dan una sopa y esa sopa te debilita internamente. Y todavía que se te estaba llenando. Y al contrario, te estaba debilitando porque necesito matarte. ¿Por qué? Porque hay 5.000 más en la puerta para entrar. Y yo necesito que los hornos funcionen. Y yo necesito desocupar los campos de concentración. Por todo este proceso, durante la Segunda Gran Guerra, se calcula que pasaron 56 millones. 56 millones. Más que en los campos de concentración. Pasaron 56 millones. ¿Por qué no nos cuentan esto? Todo está escrito, ¿eh? Esto hay que saberlo buscar, pero se encuentra. ¿Dónde se hizo, Jairo? Esto en Alemania, cerca de Dresden. Ahí están los incineradores de ellos, los cremadores. Este fue el más exitoso de los gases para matar gente, ¿no? El ciclón, ese fue el famosísimo. Esto fue lo que encontró en todo esto. Por ejemplo, habían familias enteras de prisioneros y a la familia la desnudaban y le decían, le vamos a dar baño de higienizar. Entonces llevaban la familia, abuelos, nietos y toda la familia, desnudos. Y los llevaban para la ducha, se cerraban las compuertas y les decían, apenas suene la sirena, tiene que abrir la ducha porque viene el baño de higiene. Y era gas cuando abrían la ducha. Y toda la familia quedaba y había un vagón para llevarlos para la cremación. ¿Ah? Que te digan, abra la llave para que se bañe y les salga gas. Es eso. ¿Por qué me niegan esta historia? Esto, Dresden era la ciudad intelectual, era la ciudad como de esconderijo. No tenía nada, mecanismos de resistencia y nada. Y la última venganza de la alianza fue destruirla, porque decían que ahí estaban los grandes intelectuales de la guerra. Entonces fue la destrucción fatal. Ahí murieron, en un ataque de pocas horas mataron 300.000. Ese fue el último ataque, la última ciudad alemana. Así que era la ciudad considerada intelectual. No tenía condiciones, no tenía armamento, no tenía nada. Pero la conclusión era que ahí están refugiados muchos intelectuales para la guerra. Entonces, esa destrucción fue 300.000 muertos en pocas horas de combate. Vietnam se moderniza las armas, principalmente en momentos de los herbicidas, con la Dow química, ¿no? Que bajo encomienda del Departamento de Estado norteamericano solicitaba el famoso agente naranja, que es la combinación de dos herbicidas que existen todavía y se usan en caña de azúcar, 2,4-D, 2,4,5-T, en mezclas de 50%, dos principios activos, y se era enriquecido con una sustancia, entre comillas, llamada sustancia X. Esa sustancia X se llama hoy en día, y es conocida, dioxina. Entonces, a pedido de los norteamericanos, se le pedía a la industria enriquecerla con dioxina para provocar 3 impactos en los vietnamitas: teratogénesis, mutagénesis y carcinogénico. Entonces, eliminó la foresta, porque la guerra en Vietnam era en la foresta, trópico húmedo. Entonces, toda la industria bélica vietnamita estaba en los túneles, en la selva. Había que deforestarla. Entonces, se hacen los dos herbicidas, se mezclan. Pero al mismo tiempo, cuando las personas reciben el impacto, debe ser provocar enfermedad, teratogénesis, deformación, mutagénesis, mutado, sin partes, y carcinogénico. Hoy hay ciudades en Vietnam que el cáncer de colon
y de útero, perdón, son 5.000% en el mundo, todavía. El mayor índice de cáncer de útero está en Vietnam. Supera en 5.000% cualquier cifra en el mundo. Vale la pena, hay varios libros, uno de ellos se llama... Bueno, estos son los índices de cáncer que han aumentado en 5.000%. Este es un analfabeto entre mexicano y colombiano. Este fue ministro de la Defensa en Colombia. Fernando Botero, hijo del pintor de las gordas, de Fernando Botero. Es hijo de él. El primer matrimonio de él es con mexicana y colombiano. Este es hijo de mujer mexicana con Botero, artista. Entonces este es un híbrido entre colombiano y él vive aquí en la Condesa, en México. Lo anda buscando el Interpol, todavía no lo localizan. Pero vive en la Condesa. Pero la Interpol lo anda buscando. ¿Es cierto? ¿Ah? ¿Cierto? ¿Está buscando la Interpol? Sí, pero pues no lo... Ah, no, no estoy aquí, no estoy hablando, no. Estoy hablando fantasías. No estoy hablando fantasías. ¿Cómo hace tanto chiste? Que No, es que todavía hay que llevarlo así, ¿no? Porque me parece raro, ¿no? Porque... o sea, ¿Te parece raro que no lo encuentren? Claro, porque hay tanto... Para mí no es raro que no lo encuentren. Está suelto que no lo Por ejemplo, Argentina es gobernada por Macri. A mí no me parece raro eso, que sea gobernada por él. No, sí, lo anda buscando. Y nadie lo busca, ¿no? Eso digo, o sea. Es que entre ellos no se buscan. Dice, Hay que entender quién busca a quién. sí. Y hay que buscar, y hay que entender entre quiénes nos buscamos. Ese es el problema que yo le tengo miedo a la juventud hoy en día. La capacidad de reflexión y todo. ¿No? Hay que asociar muchas cosas, hay que leer, hay que documentarse, hay que ser inquieto. ¿No? Hay que ser inquieto, hay que ponerse las pilas. ¿No? Hay que abandonar el internet, hay que retomar los libros. Internet no sirve para nada, 90% de basura. Eso es virtual. Nosotros leemos basura, internet basura. El nuevo gobierno. Y los jóvenes hablan idioma internet. Y presentan el copiar y pegar. Libros. Háblenme de libros. Háblenme de rasgar, romper libros. Y leer un libro y bajar otro, y bajar otro, bajar otro. Y que cuando termines de leer un libro has consultado 10, 15 libros más. Yo leo consultando libros. En la casa me dice que soy un desastre. Porque comienzo a leer un libro y comienzo a bajar otro, y comienzo a eso, y es un riego de libros. Me dice, pero ¿por qué lees 10 libros al mismo tiempo? No, estoy leyendo uno. ¿Pero por qué? No, es que ahí hay un pedacito que me metió para allá, y espérate, que voy checando las cosas. Por eso tienen revisiones, por eso tienen citas y todo. Yo toda cita de libro la verifico, ¿eh? Citas que yo en libro voy separando. Y no. Entonces eso te abre más espacio y más citas y más cosas. Entonces vas afinando las cosas. Pero nosotros tenemos libros, lo leemos y las citas las dejamos a un lado. No, las citas son para leerlas. Yo en un libro puedo encontrar 20, 40 citas y voy detrás de las citas. ¿Qué pasa con esto? Y ese me lleva a otro libro y voy para allá. Entonces te va abriendo. Entonces cuando coges otro libro y tienes otra cita, de repente dices, no está, ya la leí. Entonces te va ampliando. No, opa, ya este actor lo conozco. No, me voy por aquí. Opa, de este estoy desconfiado. Espérate. ¿Qué pasa con este? De nuevo. Hay que tener tiempo para eso. ¿Y qué te dice la sociedad? Te sofoca con 8 tarjetas para que no tenga tiempo. Porque al tener 8 tarjetas de crédito, no tienes tiempo sino para ser esclavo porque vendiste tu vida o tarjetas. Cuanto más tarjetas usted tenga en el bolso, más vendió su vida y más esclavo es. Y más imbécil, menos libre. La mejor manera de volverte prisionero es tener tarjetas. Cuanto menos tarjetas, más libre. Tienes 8 tarjetas, te jodiste, estás condenado. Porque tienes que trabajar por 8 tarjetas, entonces no tienes tiempo. Porque vendiste tu tiempo en parcelas. Compré un carro, te jodiste.
Tienes que trabajar 3 horas por día más para pagar la cuota del carro. Son 3 horas más, menos de lectura, menos de esto, y más sofoco y más esto. Estrelló el carro, hijo de puta, se aumentó. ¿No? Revisión del carro con la concesionaria, no lo puede tocar, tiene garantía. O si lo toca, pierde la garantía. No. Entonces trabaja 1 horita más para pagar la garantía. Y ahí es, y la garantía es una tarjetica, y esta tarjetica, y esta tarjetica, y esta tarjetica. Final de año, de aquí de la gerencia. Su comportamiento y sus bancos, sus créditos están muy bien y todo, lo felicitamos. Ampliamos su crédito para $5,000 de endeudamiento este año. Muchas gracias, señor gerente. Lo invito a comerse. Fue puta, todavía lo invitas a comer. Te clava, te jode, te encarcela y lo invitas a comer. Y hay gente que pide cita con el gerente y se siente contento porque pidió cita con el gerente. Y fue puta, pedir cita con el carcelero, con el que te jode. Y hay gente que dice, conseguí una cita con el gerente del banco. ¿Me va a atender? Y sale contento. Me amplió el crédito, hijo de puta, pendejo. Me amplió el crédito. O sea, te amplió la condena, pendejo. ¿Qué preso se siente contento cuando le amplían la condena? Y así es de imbécil que tiene una tarjeta de crédito. Le amplía su condena y le da felicitaciones al gerente. Y cada vez se baja más. Cuanto menos tarjetas y más contestemos el sistema bancario, más libres somos. Si no es un peso, entonces duermes tranquilo. Hay que vivir al día. Este Fernando Botero, ¿qué hizo? Como los norteamericanos necesitaban limpiar el alma de las fumigaciones con faena en Colombia, no las fumigaciones aéreas, entonces él se hizo fumigar con glifosato frente a la televisión. Fue ministro de Defensa en la época de San Pedro. Y él se hizo fumigar frente a la televisión por mandato de la embajada norteamericana para mostrar que el apoyo que la embajada norteamericana iba a dar para la aplicación con herbicidas en los cultivos en Colombia no hacía nada. Y salió ese payaso al frente de la televisión haciéndose fumigar. ¿Y ahora qué tiene? Cáncer. Hablen con él, ahí está la condesa. Pero una dosis no es comparada con todas las plagas. Pero entonces mire para lo que se presta un ministro, ¿no? Pero quizás se consiga con agua. No sé, pero ahí está la imagen, ¿no? Una cosa es la posibilidad de nosotros llegar a una conclusión porque tenemos, entre comillas, un leve conocimiento de algo de veneno. Pero la población general, que no, eso no hace nada. Porque todos nosotros tenemos esta posibilidad de estar aquí sentados. La grande mayoría no. Entonces la grande mayoría va a decir, no, mira, eso no hace nada, hay que defenderlo. La gente está echando cuentos que ese veneno, ¿no? La manipulación, televisión. Ya murió. Sí, murió hace poco. Ah, la historia de este chavo. Sí, claro. Tomás. Esta es la actual realidad en Colombia con las fumigaciones de faena, en frontera entre Ecuador y Colombia, en Putumayo. Todos los niños 100% están así, todos. No hay niño que no tenga un problema de piel, todos. ¿En Colombia la faena también es etiqueta verde como no tóxico? ¿O ahí sí? No, yo no, eso a mí no, eso es un invento, es un cuento chino las etiquetas, los colores. No, yo sé, pero allá... Entonces sí sabes. Pero allá, aquí en México está como verde, como si no fuera... No, pero ¿qué resuelve eso? Ah, pues toda la gente... Que la industria quiere que entremos en esa discusión. Veneno es veneno, no tiene color. En Europa no existen. ¿En Europa no existen esos No, colores? no. ¿En Colombia sí? No, claro. ¿En Colombia es verde? Yo ni me... No, o sea, Él dice yo combato el veneno. Él dice que con el verde te hace... Sí, yo sé. Eso lo aprendí en la universidad y lo adiestré y me lo aprendía y el profesor me tomaba la lección sobre eso y yo como un imbécil memorizaba y vomitaba. Porque la universidad mía fue de adiestramiento. ¿Qué es un adiestramiento? Escriba, memorice, repita, escriba, memorice, repita. Escriba, memorice, repita, hijo de puta, memorice, escriba, memorice, repita. Así todas las universidades. Las universidades son castradoras. La universidad construye imbéciles, desde México hasta el sur.
Está lleno. Escriba, repita, memorice. La universidad no es propositiva, no ejerce la utopía, el estímulo a la creatividad, no, a copiar todo. Todo está predeterminado, todo se sabe y qué debe responder. Todos los profesores preguntan lo que él va a querer que le respondan. Todo está predeterminado en la universidad. Y es totalmente escolástico, es totalmente... Memorice, repita, escriba, memorice, repita. Todos los estudiantes hoy memorizan, escriben y repiten. Eso es. Usted tiene que repetir la clase, ¿eh? O si no, repite el semestre. La palabra se llama repetir. Repite el semestre, repite ese. Usted repitió el error de no memorizar el veneno. ¿Conocen Sinaloa, no? Sí. Muy bien. ¿Conocen la Universidad de Sinaloa? ¿Cuánto de distancia hay de la ciudad a la universidad? Unos 15 kilómetros a lo mejor. En esos 15 kilómetros, a mano derecha, cuando uno va, a cada 20 minutos usted, a cada 20 metros usted, ¿qué encuentra? Una valla de veneno. No, la estrategia es montada. Vaya a Sinaloa, vaya en la carretera de la universidad. A cada 20, durante 15 kilómetros, a cada 20 metros hay una valla de un veneno. Entonces usted va memorizando 300, 400 nombres de veneno. Cuando llegue a la universidad le da la bienvenida al veneno. Dentro de la sala el profesor le da la bienvenida con el veneno y la camiseta y la gorra, los calzoncillos, las botas punta para arriba y la hebilla de la Monsanto. Y el profesor le pregunta eso. El estudiante ahora sale de la universidad saturado. ¿Y el otro lado de la carretera? Otros 15 kilómetros de vallas con veneno. Multiplique eso, todas las vallas por 5 años. 5 años el tipo leyendo esas vallas. La pregunta que... ¿Quién lo deformó a él? ¿El profesor o las vallas? ¿Usted sabe lo que es 5 años pasando leyendo vallas sobre el veneno? Llega a la universidad y cuando le hacen la evaluación le preguntan el nombre de los venenos que están en las vallas. En el kilómetro 22, yo no sé qué es esto aquí, ¿qué producto hay para combatirle a esto del tomate? El estudiante, uy, kilómetro 22, el profesor nos dio una indicación. Pues puta, esa pregunta no me agarra la próxima vez, voy a estar pendiente antes que está la valla. ¿Ah? ¿Se recuerdan que este producto lo hubieron en tal y tal lugar? Así se enseña. Usted es muy mal estudiante. ¿Cómo es que a la entrada no ha visto esa valla del producto? Usted sí tiene mala la memoria. El producto se llama Fusilae. ¿Cómo usted no puede grabar la palabra fusil? Así hay profesores que enseñaban el nombre del fungicida Fusilae con fusil. Aprendan, no se les olvide. Este producto se llama Fusilae. Entonces usted aprende la palabra fusil y nunca más se lo olvida. Usted va a pasar el semestre. No se le olvida que es pregunta que yo hago. El estudiante que hace. Se la graba. Voy a meter nota 10 al profesor. ¿Quién enseña a quién? Dime. ¿Y el etiquetado en Estados Unidos existe? ¿Ese invento de ellos? Que yo no discuto etiquetas. No, pero quiero saber cómo... No, o sea, yo no sé, o sea, esos son cuentos que nos inventan para nosotros. Eso me queda claro, más querría saber. Entonces, pues es ¿cómo eso. se clasifica? La etiqueta no se clasifica, el veneno no se clasifica, el veneno es veneno. Todo eso hay que contestarlo, todo eso hay que eliminarlo. Porque ellos lo que quieren es que nosotros entremos en la discusión del color. No estoy de acuerdo. Entonces hay que ignorar. No voy a discutir la munición, independiente de la que sea mata. Si te mato con una AK o un tirito U, es la misma cosa.